Bueno, entonces, sin más, paso la palabra a nuestra querida Cecilia Calderón. Y hoy nos va a hablar de un tema muy, muy interesante, el karma de la humanidad, una responsabilidad individual. Entonces, ¿es individual o es colectivo? Es una responsabilidad colectiva, el karma es individual. ¿Cómo es esto, Cecilia? Vamos a ver cómo lo vas a abordar este tema tan maravilloso que nos dice respecto a todos, ¿no? Todos tenemos nuestros karmitas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras tareas para llevar adelante en nuestro camino hacia, bueno, hacia la evolución, hacia una vida más feliz, una vida más realizada y todo esto. Bueno, entonces, sin más. Bueno, muchas gracias, Isis, por tus palabras y un gusto reunirme con todos nosotros, hermanos y simpatizantes también. Sí, efectivamente, este tema es un tema de muchísima reflexión. Ahora que estábamos en los preámbulos, yo estaba observando las pantallas y escuchando la conversación y entonces justamente eso es algo que me hace reflexionar y la charla de hoy es una invitación a la reflexión. Estábamos conversando, ahí están nuestros queridos hermanos, uno comiéndose su galletita, acaba de ir a pasear por un parque, otros están en sus casas. El problema más grande en este instante quizás que el Zoom no me está funcionando, todos hemos desayunado, estamos en nuestro hogar. ¿Y qué pasa afuera? ¿Qué es lo que está pasando afuera? Lejos de nosotros, que no aparentemente no nos afecta. Bueno, resulta que estamos por allá en Mallorca. Hace unos meses hubo unas terribles erupciones que arrasaron con hogares, no importa el nivel económico, ¿verdad? Antes de eso había ocurrido en Hawái un terremoto todavía tiene sus consecuencias desastrosas en Turquía. Como le decía yo a mi querido nieto que tomo esas palabras que acaba de mencionar Isis. Le decía yo a mi nieto, bueno, mi amor, hay padres que han perdido a sus hijos y hay hijos que han perdido a sus padres, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí. Entonces, tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿qué estaría haciendo yo en este instante si eso me hubiera afectado directamente a mí? Si fuera yo, obviamente no estaría aquí, pero vámonos un poquito más lejos. ¿Qué tal si hubiera sido un familiar, un ser querido, el que estuviera viviendo estas circunstancias? No estaríamos aquí, posiblemente, ¿verdad? Estaríamos tratando de colaborar, de ayudar, de sostener a aquellos que nosotros amamos. Pero también tenemos que hacernos una segunda pregunta, que es fundamental. ¿Qué participación tengo yo en todo este proceso? ¿Qué responsabilidad podría tener yo en el sufrimiento de todos estos seres humanos? Porque esta concepción de lo que es el karma distributivo, que el karma es uno solo, pero que es distributivo, no es sencillo de comprender. Simplemente cuando nosotros pensamos en el karma, pensamos en mi karma o pensamos en el karma del otro, pero resulta que el karma, esa fuerza que todo lo compensa, es uno solo. Entonces, esta charla de ahora es básicamente como el producto de mis reflexiones y esas reflexiones las quiero compartir con ustedes y vamos a conversar un rato sobre este tema que es tan importante para todos nosotros, sobre todo porque tenemos una enorme responsabilidad, la responsabilidad de haber dicho sí cuando nos convertimos en miembros de la sociedad teosófica, ¿verdad? Que es, hay una promesa, un juramento, un compromiso cuando uno ingresa a la sociedad. Entonces vamos a hablar esto, el karma de la humanidad, una responsabilidad y qué tanta responsabilidad individual tenemos nosotros en todo esto. Poco antes de morir,
un poco antes de partir, según el coronel Bowen, Blavatsky estaba muy interesada en dejar claros principios fundamentales de la teosofía. Y ella estableció como primer punto, como idea fundamental, la unidad radical de todas las cosas. Y esta es la base. Y ella dijo, cualquier cosa, cualquier estudio que nosotros como miembros y aspirantes a ser teósofos queramos realizar, cualquier tema que queramos profundizar, siempre tenemos que anteponer la idea de la unidad radical de todas las cosas en el universo. Y nos dice así, la unidad radical de la esencia fundamental de cada parte constituyente de los componentes de la naturaleza, desde la estrella al átomo mineral, desde el más elevado de los Dian-Johans al más diminuto de los infusorios, en la completa acepción de la palabra. Y vean qué importante este aspecto, aplicando tanto al mundo espiritual como al intelectual y físico. Entonces, esa aparente lejanía de hechos y de cosas que están ocurriendo en el planeta en este momento, de alguna manera también estamos implicados nosotros hasta físicamente. Y de hecho, la física cuántica nos dice ahora que nosotros, nuestros cuerpos humanos y los cuerpos de los animales no son sistemas cerrados, son sistemas abiertos. ¿En interconexión con qué? No es el tema de la charla de hoy. Esta idea presente. Entonces, esta unidad es la ley única, fundamental en la ciencia oculta y es a partir de la cual todos los demás procesos y fenómenos y estudios deben realizarse. Entonces, recalca y resume el coronel Bowen, la enseñanza es que la existencia es una cosa, no un conjunto de cosas reunidas. Entonces, tomando esto y teniendo esto en nuestra mente, vamos a empezar ahora con estas reflexiones sobre el karma. Algunas de ellas las he tomado de William James. Todos conocemos y posiblemente hemos leído esos importantísimos aforismos sobre el karma. También he tomado algunas ideas de los maestros de sabiduría y de Blavatsky, pero me gusta comenzar con George. ¿Por qué? Porque tiene arranca el trabajo, arranca el texto con estas ideas y dice, los siguientes aforismos, entre otros aún no dados a conocer, me fueron entregados por mis maestros, entre los cuales se encuentran H.P. Blavatsky. Algunos por escrito, otros comunicados de alguna otra manera. Bien, entonces nosotros tenemos también esa misma oportunidad que tuvo George. Nos fueron entregados una serie de enseñanzas de parte de Blavatsky, sus maestros y otros teósofos más adelante que nos dan una serie de información. Pero continúa George, dice, fueron presentados ante mí como provenientes de manuscritos aún inaccesibles para el público general. Imagínense que en aquella época estaba comenzando la difusión de estas ideas que ahora ISIS está encargándose de difundir también en África. Y esa es nuestra obligación también. Pero entonces tenemos que considerarnos afortunados de que aquellas enseñanzas que antes eran inaccesibles para la sociedad occidental, ahora son nuestras. Pero ¿qué estamos haciendo con esas enseñanzas? Tenemos que seguir lo que Dios nos dice a continuación. Cada uno fue sometido a mi razonamiento y juicio. Y así, como después de una seria consideración, ellos obtuvieron la aprobación por sí mismos ante mi razón, sin que mediara ninguna autoridad, del mismo modo espero que obtengan la aprobación de aquellos de mis compañeros de trabajo para quienes ahora publico. Esto lo que nos dice es entonces que todas estas enseñanzas nos han dado no solamente para qué bonito darles una lecturita y dejarlos ahí. No, las tenemos que hacer nuestras. Tenemos que llevar de la mente al corazón, porque solamente cuando las procesemos a través del filtro de nuestro corazón, realmente vamos a convertirnos en esos elementos proactivos que van a influir positivamente en lo que está ocurriendo en el planeta. Entonces vamos a comenzar con estos aforismos. Nos dice uno de ellos, el primero,
No hay karma a menos que exista un ser que lo cree o sienta sus efectos. Eso lo conocemos muy bien. Sabemos que el karma no es sino la ley de compensación, que a través de algo que se genera, repercute y tiene un efecto. Una causa generadora se convierte en un efecto. Entonces, cuando nosotros pensamos en el karma, siempre de alguna manera nuestra mente tan separada de esa unidad concibe como aquello que yo causo, lo recibe yo. Aquel que está allá está sufriendo las consecuencias de algo que él hizo en su vida pasada. Pero entonces tenemos que preguntarnos si efectivamente nosotros nos estamos basando en esa unidad y la concebimos como real, porque hasta el momento es hipotética, no, por lo menos yo todavía no consigo. Para mí es difícil concebir efectivamente esa conexión. ¿Cómo será? Sé que alguna vez la voy a vivir cuando ya me haya realizado, cuando logre esa conexión consciente con la unidad, pero en este momento la tenemos como hipotética. Bueno, entonces, si realmente existe esa unidad, no podemos hablar en ningún momento de mi karma y de tu karma, no, porque todo es una sola cosa. Y eso se nos dice, el karma es uno solo. Bueno, además de este elemento tan importante, de que la existencia es una sola y que no podemos hacer esa separación entre lo mío y lo tuyo, lo que hiciste y lo que yo hice, hay otro elemento que es muy importante, que todos venimos juntos. Desde el inicio venimos juntos. Tomo aquí una pequeña observación que hace William Josh y dice, el karma de esta tierra es la combinación de los actos y pensamientos de todos los seres de todos los grados. Y aquí viene esta parte, que estuvieron envueltos en el Manvantara precedente o corriente evolucionaria desde la que fluye la nuestra. Es decir, todos hemos venido juntos desde el principio. Y Blavatsky también tiene una enseñanza que me dejó pensando también, no logré encontrar la referencia, pero sé que ella lo escribe, que nosotros venimos juntos por generaciones. Por ejemplo, si tomamos la enseñanza de los maestros de sabiduría, que más o menos, o de la misma Blavatsky, que más o menos encarnamos cada 10 siglos o una cuestión así. Nosotros, esas generaciones o esas poblaciones humanas que surgen en un determinado, encarnan más o menos aproximadamente al mismo tiempo. Quiere decir que todos nosotros que estamos hoy aquí sentados, nos veremos dentro de no sé cuántos años, eso va a depender del periodo que dure nuestro Devachan, pero venimos juntos. Entonces, no solamente venimos juntos, sino que estamos entonces recibiendo las consecuencias. Esta población en este momento, en este país, en esta comunidad y en este globo, estamos viviendo las consecuencias de esa acción conjunta que todos hemos realizado a lo largo de nuestra existencia. No nos podemos entonces escapar de alguna manera de la responsabilidad que tenemos en las cosas que están ocurriendo en este momento. Blavatsky lo pone de esta manera, en la clave de la teosofía. Ella dice, imaginemos el karma como si yo lanzara una piedra en un lago. Entonces aquí tenemos una piedra que ha sido lanzada en el lago. Pero veamos entonces que hay ondas que repercuten fuertemente en un centro donde se lanzó la piedra. Luego las ondas se van expandiendo, chocan hacia la orilla y luego se devuelven. Pero vemos aquí desde ya que hay diferencias. Fíjense que estas son más turbulentas. Estas que están por acá son más turbulentas. Y se van atenuando conforme se van alejando. Quiere decir de alguna manera que las repercusiones de una onda, de una vibración que se genera en un momento determinado, va a tener, aunque es la misma, va a tener consecuencias diferentes dependiendo del punto donde se encuentre en ese momento, digamos, del radio que haya entre la fuerza que se genera y el sitio donde vamos a hablar de nosotros mismos que me encuentro yo. ¿De qué depende el que yo me encuentre aquí en una zona más atenuada o que me encuentre en el centro de la tormenta? Entonces, nos lo dice Josh y nos lo dice también Blavatsky. Nos dice, karma no puede actuar en la vida de mundos, razas, naciones e individuos
a menos que haya un instrumento apropiado provisto para su acción. Y hasta que dicho instrumento apropiado sea encontrado, ese karma relativo a él permanece en suspenso. Entonces quiere decir que dependiendo de que seamos o no instrumentos apropiados, entonces vamos a estar acá y o bien vamos a estar en esta zona de mayor conflicto, de mayor sufrimiento, por decirlo así. ¿Y de qué depende el que nosotros seamos o no un instrumento apropiado para recibir las influencias de ese karma de la humanidad? Entonces nos lo dice de esta manera. Eso depende de que yo tenga en este momento ese conjunto de skandhas o esa personalidad adecuada y ese desarrollo espiritual adecuados para sufrir o no esas consecuencias. Y lo establecen de esta manera. Lo apropiado de un instrumento para la operación del karma consiste en la exacta conexión y relación del karma con el cuerpo, la mente y la naturaleza intelectual y psíquica adquiridos para su uso por el ego en alguna vida. Blavatsky lo dice con otras palabras, pero es la misma idea. Karma, la ley infalible, que ajusta el efecto a la causa en los planos físicos, mentales y espirituales del ser. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense que me encontré buscando en internet, me encontré esta fotografía muy interesante. Ustedes ven que yo no pagué los derechos de autor a Dreamtime y por eso es que aparecen estos globulitos. Olvidémonos de estos y veamos estas ondas, estas curvas que se hacen por acá. Esta es igual una piedra que se lanzó en un lago, igual que la imagen anterior, pero esta vez el agua está semicongelada. Muy interesante esta fotografía. Fíjese que la piedra se lanza y se genera una onda expansiva que abarca y que afecta todo alrededor. Pero de repente, como el agua no es homogénea, como la dirección del karma, de la piedra también es variable, no cae desde el centro, entonces se forma esta gran onda, esta gran burbuja que de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista del karma, protege a aquellos que están envueltos en esta burbuja. ¿Y qué hizo la diferencia? ¿Qué es lo que hace que yo esté aquí o que esté aquí? O que mi familia o que mi país esté aquí o esté aquí. Bueno, aquellos elementos físicos, mentales, intelectuales, psíquicos y espirituales que yo haya trabajado. ¿Para qué? Para producir armonía o para perturbar esa armonía. Todas aquellas acciones que yo haya generado para ayudar a ese conjunto a ser más armónico o a más bien convertirme en un elemento perturbador de la armonía del planeta y del universo, porque tampoco el planeta está separado del universo. Estos términos armonía y desarmonía los emplea Blavatsky cuando nos dice la armonía y desarmonía realmente corresponden a los conceptos de bien y mal vistos desde nuestra perspectiva. No es mal que yo estoy haciendo o que yo estoy recibiendo, simplemente es que produje desarmonía y estoy recibiendo las consecuencias de esa perturbación de la vida. Y nos dice, puesto que recibe lo que se merece por todo, es obvio que deberá expiar los sufrimientos que causó, así como cosechará en goce y felicidad los frutos de la felicidad y armonía que haya contribuido a producir. Entonces, muchas veces nosotros también asociamos el karma con las acciones negativas, nada más. Pero sabemos que karma no es bueno ni es malo, simplemente compensa. Y por lo tanto, también habrá de compensar no solamente aquellas acciones, pensamientos, palabras, etcétera y demás, que hayamos generado contribuyendo a perturbar ese estado del equilibrio del universo, sino también aquello que hayamos contribuido para lograr el equilibrio, la armonía, el orden, la paz. Entonces están estos dos aspectos. Y nos dice Blavatsky, nosotros los teósofos decimos que el bien y la armonía, el mal y la desarmonía son sinónimos, que todo dolor y sufrimiento
son los resultados de la ausencia de armonía y, fundamental, que la única causa terrible del disturbio de la armonía es el egoísmo en una u otra forma. Entonces, inmediatamente nuestra cabeza se va a planear, nuestra mente, nuestro kama manas inmediatamente. Bueno, pero es que yo no soy egoísta, yo doy a personas en estado de necesidad, yo comparto la teosofía y entonces hacemos un análisis un poquitillo falto de objetividad, o tal vez muy objetivo, y nos demos cuenta de hasta dónde podría llegar esa capacidad de dar. Entonces, voy a correr esto por acá, porque ok, me está tapando la imagen. Bien, entonces, esta idea del todo y de la armonía y de la desarmonía la podemos también ver de diferente manera. Se le pregunta a Blavatsky en la clave de la teosofía. Recordemos que en la clave ella recoge las preguntas que le hace el público después de escribir la doctrina secreta o que le hacen sus propios, los propios miembros de su logia. Y dice, todos estos males que parecen sobre las masas de manera un poco indistinta, ¿no son efectivamente karma merecido o individual? No. Su respuesta es no. No podemos ser tan tajantes. No se puede definir de un modo riguroso en sus efectos, como si mostraran que cada medio ambiente individual y las condiciones particulares de vida en las cuales cada persona se encuentra son nada más que el karma retributivo que el individuo engendró en una vida. No podemos verlo así. La idea de esa unidad fundamental de todas las cosas, también está en una idea muy hermosa que es la red de Indra en el hinduismo y en el budismo también. Entonces ellos conciben el universo como una gran red que está constituida como por pequeños diamantes y cada uno de esos diamantes refleja en sí el todo. Esa es la red de Indra, es la unidad del universo, la unidad de todas las cosas, que nos dice Blavatsky que está en todos los niveles del ser. A mí me gusta mucho verlo como una telaraña. Como me gusta la naturaleza y la tengo como más a mano, yo lo veo como una telaraña. Todos hemos visto cuando vamos de paseo por allí, cuando se ha venido un aguacero y cómo quedan las telarañas en las plantas. La telaraña es una linda idea. ¿Por qué? Porque la arañita teje su tela con un solo hilo. Ella lo va emanando. Y ella, todos sus rincones, todos sus aspectos, todas sus curvas son un solo hilo. Y entonces, aquí está la red de Indra. Este es el universo. Y la vamos a ver desde un punto más cercano. Vamos a verlo un poquito más. Me está dando problemillas para pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aquí está. La vamos a ver entonces de cerca. Tenemos entonces aquí, en esta telaraña, que algunas áreas de la telaraña, algunas áreas del universo, algunas áreas del planeta, algunos países, están ahogados en sufrimiento. Se vino el aguacero, que es para todos, es universal, pero para otros no. Hay áreas que están secas, que no recibieron ese embate. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que el que yo me encuentre dentro de esta burbuja o me encuentre en esta línea que no ha recibido el efecto de esa acción del karma, está directamente relacionado con el dolor que yo haya causado en vidas anteriores o incluso en esta, o la felicidad y armonía que haya contribuido a producir. Entonces, en estas áreas de la telaraña hubo una hoja, hubo una corriente del viento, hubo una dirección de la lluvia que impidió que allí quedara la gota de lluvia. Y así pasa también con nosotros, pero la influencia kármica es una sola. Pero entonces, ¿de qué depende el que no estemos empapados y ahogados? De esos pensamientos, de esas palabras, de esas acciones que vamos a ver más adelante, que han contribuido a que en este momento
en este momento yo me encuentro en esta zona, digamos, de tranquilidad, de no perturbación, en este momento. Bien. Nos dice Blavatsky, entonces, que la única terrible causa de ese disturbio es la perturbación de esa perturbación en la armonía es el egoísmo. Entonces, ¿por qué he contribuido yo a equilibrar ese ambiente, ese espacio universal? Simplemente porque he aprendido a dar. ¿Y por qué estoy contribuyendo a su desequilibrio? Porque empiezo a tener actitudes, pensamientos y acciones egocéntricas, donde soy yo el centro de ese pequeño universo. Nos dice un maestro de sabiduría, nos define el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Y dice, el valor real de este término, egoísta, tiene un significado especial para nosotros, que puede que no tenga para ustedes. Según nuestro punto de vista, y aquí viene la definición, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra de deseo por el beneficio personal, o bien una inclinación a ser injusto, aun cuando todo ello exista inconscientemente para él. Entonces, yo soy egoísta, aunque inconscientemente esté haciendo algo para beneficiarme a mí. Y eso implica para beneficiar a mi familia, para beneficiar a los que yo amo. ¿Por qué? Porque he dejado de lado esa unidad de todas las cosas. Entonces, tenemos aquí como definición del egoísmo la búsqueda de un beneficio personal, por pequeño que sea, por inconsciente que sea, y una tendencia a ser injusto. ¿Y qué significa justicia? ¿Qué significa ser justo? Entonces nos vamos a los diccionarios y nos dan esta definición, que la justicia es una virtud cardinal, es decir, que compete a la vida moral de la persona. Entonces, fíjense que la justicia es un valor superior que está involucrado con los aspectos éticos y morales más elevados del individuo. Y nos dice también, reside en la voluntad que inclina a dar cada quien lo suyo. Fíjense que este es un término que encontré en un diccionario jurídico, pero resulta que nos está hablando también desde el punto de vista teosófico, porque esa voluntad superior, sabemos que en el ser humano emana de Buddha. Es una cualidad que nos da Buddha cuando permitimos que penetre y que ilumine a nuestro manas, ¿verdad? Entonces, es una justicia, es un valor moral de la más elevada cualidad y calidad que reside en la voluntad superior, en ese aspecto búdico en nosotros que nos obliga o que más que nos obliga, nos incita, nos induce a que nosotros demos a cada quien lo que pertenece y además de manera objetiva. Yo no doy porque es mi padre, yo no doy porque es mi madre, yo no doy porque es mi hermano, no doy porque es mi amiguito del alma al que yo quiero ayudar, no. Doy de manera equitativa y justa, dejando de lado absolutamente todos los demás elementos personales egocéntricos que pudieran intervenir en la toma de una decisión. Y por eso entonces vemos que depende esta virtud de la justicia y de dar a cada quien lo suyo, del desarrollo físico, psíquico, intelectual y espiritual de cada persona. Entonces, vale la pena preguntarse en la noche, antes de acostarse, bueno, ¿soy o no egoísta? ¿Qué acción egocéntrica he realizado o he sido realmente altruista el día de hoy? ¿Qué he dado a los demás? Y vamos a ver que dar a los demás no significa salir a la calle a repartir dinero. Hay elementos fundamentales que nos da la teosofía
en el que a través de los cuales podemos emanar una serie de influencias sobre los demás de manera insospechada, que todavía ni siquiera nosotros mismos reconocemos en su potencialidad, en su capacidad de hacer y de dar. Bien, entonces les había preguntado al principio, a la hora de reflexionar, ¿cuál será mi contribución actual a todas esas tragedias físicas, psíquicas, mentales que están ocurriendo en el planeta? Podríamos preguntarnos también, ¿qué tanto estoy contribuyendo yo a que haya armonía o desarmonía en el planeta? Veamos algunos ejemplos de lo que está ocurriendo en el planeta. A ver, y tengamos presente esa contribución que podamos hacer o no hacer en este plan, en estos ejemplos nada más. Hace poco estaba viendo un programa televisivo, un documental muy interesante, y surgió un término que soy tan egoísta, que ni siquiera conocía. Yo no conocía que esa realidad existiera. Y se llama los refugiados climáticos. Yo no sabía que existían refugiados climáticos. Había oído de refugiados por el hambre, había oído de refugiados por la guerra, que es lo que tenemos pendiente. Ahora tenemos refugiados políticos también, pero resulta que hay refugiados climáticos. Y son seres humanos y animales también, seres no humanos, que ya jamás podrán volver a su país, a su zona, a su localidad, a su pueblo, a su patria. ¿Por qué? Porque simplemente el cambio climático ha hecho tales estragos en el ambiente físico de sus comunidades que ya no pueden volver a ella. Son expatriados. Bien, y en Pakistán tenemos 8 millones de personas, de seres humanos, y no dan las estadísticas lo que pasa con las poblaciones y la destrucción de la flora y de la fauna en Pakistán nada más. Y nos da una información, ahora que ISIS andaba en África. Las devastadoras inundaciones en Pakistán desplazaron a casi 8 millones de personas. Según la Organización Meteorológica Mundial, los habitantes del sur global, que son los menos responsables del cambio climático, son los que más sufren. Un ejemplo perfecto de la ley del karma. ¿Por qué ellos, que no son los responsables? Porque los responsables son estos que están en verdecito. Y resulta que no están sufriendo. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Porque están sufriendo, recibieron como humanidad también, o ejecutaron una serie de acciones a todo nivel, en los 3 niveles en que se puede ejercer una acción, que los pusieron en condición vulnerable para sufrir la onda kármica en este momento. Bien, allí está. Y para el año 2050 no van a ser 8 millones, van a ser 1.200 millones para el año 2050. Entonces, quizá empecemos nosotros a preocuparnos un poquito. Tampoco nos va a tocar, no creo que yo esté viva en el 2050, pero mi indiferencia, ¿qué estoy haciendo con mi indiferencia? Y también van a sufrir mis hijos, y van a sufrir mis nietos. ¿Y queremos nosotros que sean ellos parte de esos desplazados? ¿Qué más estamos haciendo? Todos, porque he revisado en la red y buscando los ríos del planeta, todos están contaminados. Y mi patria, desgraciadamente, es una de ellas, en los ríos de la meseta central. Se nos dice, como consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono, unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando el 60-80% de la basura marina, en mayoría en forma de microplásticos. Y resulta que esos microplásticos están matando las especies marinas. Y nos están matando a nosotros. La ley del karma.
¿Por qué? Porque esos microplásticos, los talatos y los bencenos y demás, están contaminando a nuestras especies marinas. Eso que se comen, y digo que otros se comen porque yo soy vegetariana, pero tampoco me salvo de otros aspectos que no vamos a comentar. Entonces, estamos envenenando los ríos, estamos envenenando los mares, estamos envenenando las especies, estamos contribuyendo a que miles de seres humanos están desarrollando enfermedades, cánceres y otra serie, e incluso en los niños alteraciones de tipo hormonal, porque los bencenos producen trastornos a nivel de la producción de hormonas, del sistema endocrino. Bueno. Entonces, ¿será que si yo reciclo o no reciclo podría hacer una pequeña diferencia? Eso solamente a nivel de acción física. Una pequeña acción. Bien, hablando de peces que se están contaminando. Nosotros sabemos perfectamente, como miembros de la Sociedad Teosófica y como estudiantes de teosofía, que la mónada viaja por diferentes vehículos. Bien, y en esta preciosa extracto que tomé de la doctrina secreta, Blavatsky lo pone de una manera extraordinaria. El ego surge con conciencia divina. Toda conciencia es divina. Sin pasado, ni futuro, ni separación. Tarda mucho en advertir que Él es Él. Y solo al cabo de muchas vidas discierne por experiencia que es un individuo. Termina el ciclo de sus reencarnaciones. Continúa siendo la misma conciencia divina, pero se ha convertido en una conciencia autónoma e individualizada. Y entonces es maravilloso cuando uno va por allí en contacto con la naturaleza, ver las diferentes formas de vida en el reino animal que está ocupando esa conciencia. Y entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo con aquello que concebimos como formas más simples de vehículos físicos? Hace un tiempo me preguntaba yo, ¿qué pasaría con la cantidad tan gigantesca de seres vivos, de formas de vida que nosotros extraemos de los mares? Yo no puedo concebir, y todavía sigo sin concebirlo, que esos millones de toneladas que se extraen del mar realmente no la comamos. Y efectivamente busqué unos estudios y es terrible el desperdicio, pero eso no es el tema de hoy. Bien, pero tenemos que pensar en eso. Y vean qué interesante, los peces, nada más los peces. E incluso una vez hablaba con una persona que es pescador y me dice, los peces son tontos. A usted los pesca y los saca y los vuelve a pescar y vuelve a morir en el suelo. Porque no tiene ninguna capacidad cerebral. El ser es tonto. Es, digamos, de las cosas de las formas de vida más simples, según nosotros, que podamos ingerir para evitar la ingesta de especies superiores. Entonces vean lo que nos dicen los científicos. Cognición Animal se llama en esta revista. Los peces son uno de los grupos de vertebrados más utilizados por los seres humanos. Se extraen de poblaciones silvestres como parte de las industrias pesqueras mundiales. Se cultivan en condiciones de acuacultura intensiva. Son las mascotas más comunes y se utilizan ampliamente para la investigación científica. Pero para los peces rara vez se tiene el mismo nivel de compasión o bienestar que hacia los vertebrados de sangre caliente. Parte del problema es la gran brecha entre la percepción que tienen las personas de la inteligencia de los peces y la realidad científica. La realidad científica. Pero nosotros, como estudiantes de teosofía, sabemos que hay una conciencia ahí evolucionando. Bien. ¿Qué más nos dicen de los peces? Hay que capturarlos, sacarlos del agua y enfriarlos cuanto antes, puesto que su vida útil es breve. Así empieza la carrera para ver quién inventa un aturdidor ideal para los peces, más rápido que el aturdimiento por hipotermia, en el que se estima que los peces tardan entre 5 y 20 minutos en morir. Bueno. Y nos dice también, la percepción de los peces y las habilidades cognitivas a menudo coinciden o superan a otros vertebrados.
Una revisión de la evidencia de la percepción del dolor sugiere fuertemente que los peces experimentan el dolor de una manera similar al resto de los vertebrados. Aunque los científicos no pueden proporcionar una respuesta definitiva sobre el nivel de conciencia de ningún vertebrado no humano, la amplia evidencia de la sofisticación cognitiva y conductual de los peces y la percepción del dolor sugiere que la mejor práctica sería brindar a los peces el mismo nivel de protección que cualquier otro vertebrado. Y esta fotografía que puse allí no fue al azar. A veces, como chiste, aquellos que tienen peceras hablan de que el pez se suicidó. Se salió de la pecera y se suicidó. Y efectivamente, cuando uno busca en la red, sí, los peces se suicidan. Pero no por voluntad, no como lo hace el ser humano, porque el ser humano tiene esa capacidad de discernimiento. El pez no, el pez sigue sus instintos. El pez se suicida y salta de la pecera porque su dueño, aquel que lo compró para beneficiar económicamente a otro y para beneficiarse a sí mismo con el placer de ver a un pececito allí en su casa de adorno, no cuidó de la cantidad de oxígeno que tenía el agua. O resulta que compró una especie que está acostumbrada a esconderse entre las rocas, porque es una especie temerosa que le gusta protegerse y no le dio una roca en la cual ocultarse. O la cantidad de alimento que le proporcionó no fue la adecuada. O el agua ya se le agotó el oxígeno y ya no tiene cómo respirar. Bien, y entonces se suicida. Los peces que compramos. Bien. Hay cosas, además, más oscuras que esta, que solo pensarlas yo realmente me cae como una nube negra. Son las cosas que pasan en ese inframundo, en esas redes oscuras, en esa trata de personas, en esas trata de niños también, pornografía infantil, en la droga, en el mundo del narcotráfico, cosas muy oscuras que también están pasando y que son tenebrosas. Pero, ¿qué responsabilidad, dirían ustedes, tenemos nosotros en todo eso? Eso, lo más general, digamos, lo más profundo. Pero nosotros también estamos contribuyendo en nuestros hogares a llenar esa luz astral de lo que vamos a hablar ahora. A llenar esa luz astral de desarmonía, o podemos hacer lo contrario. ¿Qué hacemos en nuestros hogares cuando violentamos a nuestros niños? Cuando abandonamos a nuestros ancianos, cuando tenemos conflictos de parejas o de vecinos, cuando nos burlamos de los demás, cuando vemos programas de televisión que no dejan nada que en nuestras mentes también y que nos hacen desviarnos de nuestros objetivos, o bien vemos el sufrimiento a través de las noticias y resulta que nos quedamos impasibles porque eso es allá en Turquía, o es allá en Nicaragua, o es allá en España. Tenemos una responsabilidad. Y nos dice el maestro, usted no conoce nada de los pormenores del trabajo del karma, de los golpes por sorpresa de esa terrible ley. Sí, ahora de repente estamos nosotros en esta burbuja, pero de repente esos golpes por sorpresa del karma nos hacen caer en la vorágine. Y entonces ahí sí lloro, ahí sí me pongo de rodillas, allí sí suplico, ahí recuerdo todas las enseñanzas de la teosofía, o cuando nos afecta a un ser humano, pero antes no. Estos hermanos de Turquía no sabían, vivían sus vidas cotidianas y un día encontraron a su ciudad encima, literalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a la armonía y aliviar el sufrimiento de todos, sabiendo que si somos uno, si realmente esa unidad, esa fraternidad existe, fraternidad vista desde el punto de vista de esa conexión, desde el origen mismo de todos los seres humanos y de todas las cosas, ¿qué podemos hacer? Bien, esta fotita es de la red, pero me encantó. Lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. La indiferencia. Bien, nos dice William George,
Las causas kármicas ya puestas en movimiento deben ser dejadas a su propio impulso hasta ser agotadas. Ok, podemos decir sí, va a tener que sufrir su karma. Pero esto no le da lugar al hombre a negarse a ayudar a sus semejantes o a todo ser sensible. No podemos simplemente aducir que eso es responsabilidad del otro y que está pagando las consecuencias, porque también somos corresponsables. Bien. Nos dice, habíamos visto en diapositivas anteriores, el karma de esta tierra es la combinación de los actos y pensamientos de todos los seres de todos los grados. Entonces, si es la sumatoria o la acumulación de actos y pensamientos de todos nosotros, también podemos actuar en positivo. Actos y pensamientos, para mí eso es fundamental, porque podemos estar limitados en la acción, pero no en el pensamiento. Entonces tenemos, dice William George, los efectos pueden ser contrarrestados o mitigados por los pensamientos y actos de uno mismo o de otros. Y entonces los efectos resultantes representan la combinación e interacción del número total de las causas implicadas en producir estos efectos. Entonces, si estamos diciendo que el karma es el resultado de la acción y de los pensamientos, de manera que se suman, que se unen, que se tejen de todos los seres humanos, pues de tal manera el karma no es bueno ni malo, así como se pueden generar acciones y resultados negativos que derivan en el sufrimiento de todos los seres. De la misma manera podemos generar el efecto contrario, apalear ese sufrimiento. Sí es cierto, la humanidad tiene que pasar, todavía nos faltan muchos ciclos y muchas experiencias para acabar con el egoísmo, pero podemos empezar a contribuir. Y en ese proceso de contribución nos vamos transformando nosotros mismos también. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar. Si karma es acción, tenemos que actuar. No nos queda otra cosa, ¿verdad? Y nos dicen los maestros de sabiduría, el que se mantiene pasivo no perderá nada, pero no ganará tampoco ningún título cuando todo termine. Incluso puede que haga que su karma le haga retroceder imperceptiblemente en el sendero por el cual ya estaba ascendido. Entonces, si lo que tenemos que hacer es actuar, entonces, de acuerdo con el budismo y también con el cristianismo, hay 3 vías de acción a través de las cuales generamos resultados, generamos efectos. Y esos efectos pueden ser derivados como sufrimiento o bien como liberación de ese sufrimiento. El cristianismo habla de las acciones que cometemos a través del cuerpo, habla y mente. Vean qué interesante, operis, oris y cordis, corazón. Vean qué interesante esta relación que hace el cristianismo de la doctrina cristiana, católica, de la mente con el corazón. Eso me recuerda a los antiguos egipcios. Recuerden, ¿cómo se llama el libro? El libro egipcio de los muertos, donde se pesa el corazón, porque allí está, es el asiento de Budi. Entonces ahí está justamente el resultado, el peso de todas aquellas acciones que nosotros hemos realizado durante la vida encarnada. Y entonces en el budismo los llaman las 3 puertas, el cuerpo, el habla y la mente. Bien. De estas, mucho podemos hacer. También con lo que decimos, esa palabra de aliento o esa palabra que nosotros podemos hacer hiriendo a los demás. El cuerpo, eso es claro, nos queda claro. Las acciones físicas que podamos empezar a generar para colaborar con los demás, la palabra que emitamos, pero me voy a establecer en la mente. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros sabemos, esa es una enseñanza teosófica, pero también lo sabemos, que nada de estas cosas pueden desarrollarse si no surgen a través de un pensamiento inicial. Primero surge el pensamiento, luego de allí surge como resultado la idea, la palabra que emitamos o la acción que generemos. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en nuestra mente.
Esa es lo principal. ¿Qué nos dicen los Mahatmas? El cerebro humano, eso es extraordinaria, esta enseñanza. Es de reflexionar una y otra vez. El cerebro humano es un inagotable generador de la más refinada calidad de fuerza cósmica que extrae la energía bruta inferior de la naturaleza. ¿Ustedes sabían que el cerebro consume el 90% de la energía que nosotros consumimos, que nosotros procesamos? 90%, la actividad cerebral. Entonces, transforma esa energía bruta en algo refinado, refinado dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos, por supuesto, ¿verdad? Y nos dice también, el resultado de la más alta intelección en el cerebro ocupado científicamente es la evolución de una forma sublimada de energía espiritual, la cual en la acción cósmica es productora de resultados ilimitados, en tanto que el cerebro que actúa automáticamente solo retiene o almacena en sí una cierta cantidad de fuerza bruta incapaz de producir beneficios para el individuo o para la humanidad. Entonces, es importantísimo todos aquellos esfuerzos que nosotros realicemos en función del desarrollo de nuestra mente, de nuestro mana superior, que obviamente, pues, finalmente, como elemento físico, como vehículo físico, va a utilizar al cerebro para la elaboración final de la energía mental. Y nos dice también el Mahatma, cada pensamiento que emite el hombre pasa al mundo interno y se convierte en una entidad activa. Al asociarse o adherirse, podríamos decir, con un elemental, o sea, con una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos. Sobrevive como una inteligencia activa, una criatura engendrada por la mente por un periodo más o menos largo. Así, un pensamiento bueno se perpetúa como un poder activo y bienhechor y uno malo como un demonio malévolo. Entonces estamos creando continuamente mentales. Las estamos creando y contribuyendo entonces a ese conjunto que nosotros sabemos que se llama la luz astral. Ahora lo vamos a mencionar nada más de paso. Estamos contribuyendo a generar aquellas fuerzas, aquellas tendencias que finalmente se van a convertir como causas produciendo sus efectos sobre la humanidad de manera global, no solamente sobre mí, porque eso va a depender, por supuesto, de que mi karma haya madurado en función de los elementos que acabamos de ver, el aspecto físico, el aspecto intelectual, el aspecto mental, el aspecto espiritual, pero va a caer sobre toda la humanidad. Entonces, es importante ese desarrollo. Y entonces dice el Mahatma, así el hombre está continuamente poblando su corriente en el espacio con un mundo de su creación, apretujado con los frutos de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Una corriente que reacciona, y esto es importantísimo, una corriente que reacciona sobre cualquier organización sensitiva o nerviosa que entre en contacto con ella en proporción a su intensidad dinámica. Quiere decir que nosotros, si trabajamos con nuestros pensamientos, si procuramos el desarrollo de nuestro mana superior, vamos a tener una increíble, impresionante fuerza sobre todas esas organizaciones sensitivas o nerviosas en las que nosotros pongamos nuestro pensamiento. Y tiene que ser un pensamiento positivo, un pensamiento de compasión, un pensamiento de amor. Entonces ustedes se van dando cuenta para dónde vamos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros pensamientos? Alimentando ese campo magnético que nosotros llamamos luz astral desde el punto de vista de la teosofía. Nos dice Dios, por lo tanto, esta luz astral puede estar impresa con imágenes nocivas o buenas, y estas son reflejadas en la mente subconsciente de todo ser humano. Ese subconsciente colectivo, no solamente el mío, también. Es que tenemos que dejar de pensar en individuos, en el uno, en el yo. Es en ese inconsciente colectivo que es la mente humana, porque la mente humana es una también. Si llenamos la luz astral con imágenes nocivas, justo y tal como el presente siglo, Esperito, creándolo
esto será nuestro diablo y destructor para la humanidad en conjunto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que plantearnos es aquellas preguntas que planteamos desde el principio. ¿Cuál es mi contribución actual a este proceso? ¿En qué tanto estoy yo emitiendo pensamientos que ayuden a la armonía o a la desarmonía de este planeta? Incluso con mi comportamiento en mi ambiente personal. Yo estoy alimentando ese todo. Entonces esa es la pregunta que tenemos que hacer. La voz del silencio nos habla entonces de ese trayecto, de esos vestíbulos que nosotros tenemos que atravesar y esperan de cada uno, que está a la espera de cada uno de nosotros como seres humanos. Y estamos aquí, en esa ignorancia, donde el término fraternidad o donde el término unidad son solo conceptos. ¿O lo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo eso? Esa enseñanza de la fraternidad universal. ¿Conceptualmente o vivencialmente? Una charla que recientemente nos dio Juliana, en una charla, no, una escuela de sabiduría maravillosa, donde instruyó sobre diferentes prácticas meditativas. Juliana emitió, dijo una frase que para mí es contundente, lapidaria. Es fácil hablar de la unidad cuando no va acompañada de la emoción de respeto. Sí, cierto, hablamos de la fraternidad, nos llenamos la boca de la fraternidad, pero está a nivel intelectual. Y la fraternidad la tenemos que llevar a la emoción, al corazón. No es una emoción de lástima, esa emoción como la vemos comúnmente como seres humanos, sino a la emoción sublime, suprema, del aspecto de Manas cuando es iluminado por Buda, es la compasión. Se nos dice que cuando nosotros vivimos el estado de Samadhi, o cuando hayamos logrado el desarrollo realmente de nuestra totalidad, vamos a vivir en un estado de Ananda. Vamos a vivir en un estado de felicidad, en un estado compasivo, de amor y compasión. Bueno, la unidad hay que convertirla en emoción. El término fraternidad hay que vivirlo, tiene que vibrar en nuestros corazones y no solamente en nuestra mente para que sea efectivo. Si no, nos vamos a convertir nada más como nuestros queridos hermanitos las loras, ¿verdad? Que dicen y dicen y dicen y repiten, pero no, no viven no tienen esa vivencia de la unidad. Para mí fundamental. Opinión personal, pero también es una enseñanza que nos da la teosofía. Es fundamental la meditación para cultivar nuestra mente. Y la compasión se puede aprender. Es como nosotros en todos nuestros aspectos somos como a nivel físico. Si nosotros ejercitamos un músculo todos los días, ese músculo se va a fortalecer. Y si meditamos, sobre todo ciertos tipos de meditación que nos conducen al desarrollo de la compasión, pues entonces vamos a ejercitar ese aspecto manásico nuestro, vamos a cultivar nuestra mente de tal forma que día a día, poco a poco, grado a grado, escalón tras escalón, se va a convertir en una mente compasiva. Y cuando pasemos por las calles, vamos a empezar a irradiar compasión, a ver a todos los seres humanos de manera diferente, a ver a todos los seres de manera diferente. ¿Qué tipo de meditación? Hay muchas, busquemos formas de meditación. Blavatsky nos da una donde comienza justamente con la percepción de la unidad, con trabajar sobre la unidad de todas las cosas, que no somos múltiples seres, sino que somos una sola cosa realmente, la existencia es solo una. Y nos comienza así, conciban primeramente la unidad como una expansión del espacio infinita en el tiempo. Busquemos esa meditación y tratemos de ponerla en práctica. Sería bueno que en las logias la busquen, la promuevan, la analicen y la vivan. También el budismo, y me refiero al budismo solamente porque es lo que yo conozco, estas prácticas las conozco, pero busquemos en cualquiera de las filosofías, de las tendencias, de las cosas que nos gusten o de las filosofías que nos gusten, aquellas formas en que nosotros podamos vivir la compasión, desarrollar la compasión, cultivar la compasión, el amor incondicional.
Entonces tenemos en el budismo la meditación metta o del amor benevolente, donde yo deseo que todos los demás sean felices, incluyéndome yo, incluyéndome a aquellos que yo considero en este momento mis enemigos. O bien la meditación Tonglen, donde recibo el dolor del otro y doy mi amor, mi compasión, mi paz y mi felicidad. Son hermosas meditaciones que se pueden buscar o que cada quien busque lo que sea, lo que vibre con cada quien, pero hay que empezar a actuar. Acción es lo que se necesita. Bien. Y entonces, ¿cuál será el resultado? La naturaleza, dice el maestro, ha unido todas las partes de su imperio mediante sutiles hebras de simpatía magnética. Y hay una mutua correlación incluso entre una estrella y un hombre. Se refiere en este párrafo a la unión que hay entre Sinet y él, pero también vale para nosotros. Y dice, el pensamiento viaja más rápidamente que el fluido eléctrico y su pensamiento me encontrará si está proyectado por un impulso puro. Entonces, cuando nuestros pensamientos estén proyectados por impulsos puros de amor hacia todos aquellos que están sufriendo en este momento y a cada instante, eso va a llegar, de alguna manera va a ayudar en su sufrimiento, en su dolor. Quizá ocurra algo casual, espontáneo, un pequeño milagro, que los milagros no existen, como dice Mahatma, es cuestión de magia, espiritualizar nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces algo ocurra en las vidas de todas estas personas que están sufriendo en estos momentos. Y entonces vamos a empezar a sembrar, ¿verdad? A sembrar en ese karma de la humanidad. Eso es muy importante. Eso lo tenemos que realizar el día a día y por costumbre, esforzándonos. No es una cosa que hoy día me acuerdo y vi esto y les mando, no, porque entonces si nosotros nos mantenemos en la práctica, cada vez esa influencia será más firme, más directa, más poderosa y nos iremos convirtiendo nosotros en esa fuerza. Y eso es lo que nos dice la voz del silencio. No puedes transitar por el sendero si antes no te has convertido en el sendero mismo, ¿verdad? Nos dice el Lamrim que es una enseñanza budista sobre este sendero. Planta la raíz de la compasión para el desarrollo de este espíritu. Desde lo más hondo de tu corazón, tiene que surgir de un verdadero deseo de yo quiero ayudar a los demás. Ni obligado por otros, ni siguiendo insensatamente a otros, ni por el hábito o la costumbre, sino por tus propias fuerzas, por la propia convicción. Y entonces vamos a tener un doble efecto. Doble lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga por los demás también repercute, por supuesto, que en mí mismo y viceversa. Todo aquel esfuerzo que yo haga para transformarme en contribuir para los demás, sí, va a repercutir en otros. Entonces nos dice George, las medidas adoptadas por un ego para reprimir una tendencia, eliminar defectos y contrarrestar por medio de la creación de causas diferentes, alterará la influencia de la tendencia kármica y reducirá su influencia de acuerdo con la fortaleza o debilidad de los esfuerzos empleados al implementar las medidas adoptadas. Entonces, vamos a tener la posibilidad de atenuar el dolor de los demás y vamos a transformar, es que es una realidad, vamos a atenuar los efectos kármicos en los demás y en nosotros mismos. No es que busquemos ubicarnos en aquella burbuja de protección. Nuestro karma simplemente no sabemos qué será a futuro y quizá estamos en el vórtice de los efectos kármicos para la próxima encarnación. Pero en este proceso, si seguimos estos procesos de transformación, en especial a través de la meditación, desde mi punto de vista, entonces vamos a contribuir a esas vibraciones de la luz astral y vamos a contribuir a esa transformación paulatina, pequeña, paso a paso, trabajo de hormiga que necesita esta humanidad. Tenemos que perseverar. Perseverancia es la clave también. Nos dice el maestro, no es cierto que los muy perversos puedan convertirse rápidamente en muy buenos, porque su vehículo está contaminado en exceso y a lo sumo neutralizarán lo malo y apartarán los efectos del mal karma, al menos en la actual existencia.
y nos dice, no es posible convertir un barril de sardinas en maceta de rosas porque la madera está demasiado impregnada del resumen. Entonces, nosotros pensamos, bueno, si ese karma, realmente ocurren cosas realmente terribles, y si esas personas o estos seres humanos están en esa condición, recordemos que los grupos humanos no tienen todos el mismo desarrollo, el desarrollo espiritual, eso lo acabamos de ver muy bien para aquellos que llevaron la escuela de sabiduría con el hermano Esteban Langlois, somos muy diferentes, pero eso no implica que nos vamos a cruzar de brazos. Ese impulso mental, ese amor, esa compasión, de alguna manera va a ayudar a repercutir y quizá a que las acciones de estas personas, de estos seres humanos, pues no influyan tan profundamente en sus víctimas. Podemos hacer algo, en síntesis podemos hacer algo. Tenemos que ser perseverantes y tenemos que tener confianza también. Confianza en lo que hacemos. La duda es terrible. No, en cuanto a la duda, no hay que dar un paso atrás. Podemos decir, bueno, pero es que soy yo solo, meditando, enviando estas cuestiones. Bueno, sí, pero tenemos que tener confianza de que sí se está actuando. Tenemos que desarrollar esa certeza. Dice el Mahatma, no se deje dominar por aprensiones sobre el mal que pudiera derivarse si las cosas no van tan mal, no van tal como su mundana sabiduría piensa que deberían ir. No dude porque la naturaleza de la duda acobarda e impide el propio progreso. Tener una alegre confianza y esperanza es una cosa totalmente distinta a dejarse llevar por el ciego optimismo de un necio. El hombre sabio nunca lucha contra el infortunio por adelantado. Es el día a día, es esa acción diaria, cotidiana, es esa disciplina de aprender a amar a los demás y de enviarles ese nuestro amor para atenuar ese sufrimiento. Entonces, así realmente empezaremos a vivir lo que nos pide la sociedad teosófica. La sociedad teosófica dice, vamos a formar un núcleo de fraternidad universal. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento para realmente formar ese núcleo de la fraternidad? Si realmente lo estoy formando, mi compromiso es ayudar a aliviar el sufrimiento de aquellas personas que hoy no tienen la fortuna de nosotros de estar dedicados a estos pensamientos en la tranquilidad de nuestras casas. Entonces nos dice el maestro, el término fraternidad universal no es una frase hueca, es la única base fundamental segura para la moralidad universal, para la justicia universal, para el equilibrio universal. Fraternidad universal es, en palabras del maestro, una asociación de afinidades, de fuerzas y polaridades magnéticas potentes pero distintas, concentradas alrededor de una idea dominante, para conseguir resultados satisfactorios en las ciencias ocultas. Entonces, todos con nuestra manera de ser, con nuestra manera de ver las cosas, con nuestros escándalos tan particulares que hemos ido generando a lo largo de quién sabe ni cuántos miles de encarnaciones, o cientos de encarnaciones. De esa manera tan individual, tan particular que tenemos cada uno de nosotros, podemos generar esa gran sinfonía de la que también nos habla el maestro. Una sinfonía que no tenga desarmonías, que no tenga disonancias o instrumentos desafinados. Y así entonces, en ese conjunto nosotros podemos elevar las vibraciones y ayudar en esa karma, en esas fuerzas que rigen los destinos de la humanidad en este momento. Y entonces es solamente buscando ese maestro interno, desarrollándolo, sacándolo a la superficie a través del desarrollo de humanas que nosotros realmente vamos a poder hacer un elemento útil, ¿verdad? Favoreciendo, ayudando en ese karma tan doloroso que nosotros vemos el día a día. Que tal vez estamos en esta pequeña burbujita, sí, tal vez hoy, pero no sabemos los saltos. Y entonces sabemos que simplemente es ese aguacero que nos está empapando a todos como la humanidad y que hoy por casualidad estamos en una casualidad no, por los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de muchas vidas, estamos en estas condiciones privilegiadas de tener acceso a las
a la información teosófica y a estar hoy aquí compartidos, reuniendo nuestros pensamientos. Pero tenemos que actuar. Tenemos que actuar para prepararnos a eventuales cambios de corriente, de dirección del karma, pero sobre todo tomando en cuenta que todos aquellos pensamientos, acciones, palabras que nosotros generemos van a influir sobre ese todo, ese gran organismo que nosotros llamamos humanidad. Y es entonces esto lo que yo he querido compartirles y me encantaría escuchar comentarios. Porque yo sé que todo esto lo conocen, todo esto lo sabemos. El asunto es que tenemos que actuar y karma es acción. Bien. Muchas gracias, Cecilia, por estas palabras tan inspiradoras, por estas reflexiones de hecho, nuestra responsabilidad individual en lo que ocurre con la humanidad y cómo podemos transformar el mundo o echarlo abajo, ¿verdad? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, así es. Muy, muy interesante. Y bueno, te agradezco mucho estas palabras. Y aquí estamos para preguntas, comentarios. Yo creo que Elena Ortiz de Uruguay está siempre lidiando con animales, con naturaleza, y creo que ella va a querer decir unas cositas. ¿Estás con el micrófono cerrado, Elena? Tiene como alguna interferencia, está con el micrófono cerrado. Sí, estás con el micrófono cerrado, no estamos escuchando. El audio. Ahora sí. Está. Ahora puede hablar. Bueno, yo quería agradecerle a Cecilia, la verdad que una belleza, y verdaderamente quiero poner en práctica eso en mi vida. He sentido el amor a los animales me ha hecho pensar que cuanto mejor esté la humanidad, mejor van a estar ellos. Así que yo deseo el bien de la humanidad y el bien de los animales. Y eso me ha dado mucho cariño hacia la vida toda. Es hermoso, la verdad que es hermoso este camino que, bueno, es duro, hay que recorrerlo, ¿no? Es largo, pero es hermoso, es lo más hermoso que conozco. Bueno, muchas gracias. Así es, hermana. Cuando uno trata de poner en práctica las enseñanzas teosóficas, de repente uno se asoma a los ojos de esas mascotas nuestras tan queridas. Y si bien es cierto, ellas no están individualizadas todavía, esa conciencia es incapaz de reconocer ese yo soy yo. Allí está esa conciencia divina. Y uno los ve totalmente diferentes. Los reconoce en su proceso, los reconoce en su evolución. Y el amor, como dice el budismo, se vuelve incondicional. Así es. Y que sea para todos, no solamente incluso para la naturaleza, para el resto, para las plantas, el daño. Vean, en Navidad, ¿cuántos árboles no se cortan? ¿Cuántos árboles no se cortan en la Navidad para nuestro propio orgullo? ¿Verdad? Nuestra propia vanidad, qué lindo el portalito y la casa de Navidad y el aroma. Sí, pero resulta que ese aroma de los cipreses que se usan, por ejemplo, en nuestro país, simplemente la señal de alarma que el árbol emite a sus compañeros, a sus congéneres, diciéndoles, estamos en peligro, por eso es que huelen bien. Qué triste, ¿verdad? Qué triste y qué doloroso. Yo dejé de ver el aroma de la Navidad
como la veía antes el ciprés, ahora corto una ramita y le agradezco al árbol por darme su ramita, ¿verdad? Porque era una señal de estrés el aroma del ciprés en nuestra Navidad. Increíble, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que aprender? Pero mientras más aprendamos, yo creo que vamos abriendo nuestra conciencia. La vamos abriendo. Bien. Ya lo creo. Sí, sí. Bueno, y tenemos también ahí problemas serios, ¿verdad? De países, uno queriendo dominar el otro, guerras, bueno, y todo esto, ¿verdad? Hay mucho que hacer en muchos niveles, ¿no? Cambiar los valores de la humanidad es una tarea de nosotros teósofos que vamos haciendo como con el pajarito aquel que va poniendo su gotita en el fuego, ¿verdad? No es algo que tenemos la capacidad de hacerlo de una buena vez, pero estamos haciendo como el centésimo mono, ¿no? Estamos poniendo nuestra gotica de arena para el cambio de la mentalidad colectiva de nuestra época, para de alguna manera eliminar cosas terribles que están sucediendo en el mundo hoy día, ¿verdad? Que tiene sus consecuencias ecológicas, económicas, financieras, de vidas, sufrimiento, algo así. No es poca cosa, ¿verdad? No es poca cosa. Y como uno no puede dar lo que no tiene, lo que uno puede hacer es ir cambiándose a sí mismo y poniendo su gotita de agua en el fuego, ¿verdad? Ustedes conocen el cuento aquel del pajarito, ¿no? Que estaba el fuego muy grande, el pajarito iba poniendo sus goticas. Y otro le dijo, pero ridículo, ¿cómo vas a apagar el fuego con esas goticas? Y él dijo, pero es lo que yo puedo hacer. Entonces, cada uno tiene que hacer su parte, ¿verdad? Y de repente, muchos pajaritos con muchas goticas apagamos el fuego, ¿verdad? Pero hay que crear una mudanza de la mentalidad colectiva para que cambios de veras pueden suceder, ¿verdad? Y por ahora estamos ahí poniendo nuestras goticas, ¿verdad? El Chuy. Hola, buenos días. Te agradezco, Ceci, por esta presentación muy clara, muy clara. Muchas de estas cosas lo sabemos, pero yo creo que no sé por qué así somos, pues algunos, no sé si todos, la mayoría, que nos tienen que estar machacando diario, cosas que nos afectan a nosotros, nos los tienen que estar replicando, para que entendamos hacia dónde vamos, que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿no? Es una forma de autodestruirnos. No sé si ya lo tengamos predeterminado, que esto queremos, la misma humanidad, llegar a esto, pero ojalá que así como otras cosas les dan tanta difusión, sea esto que estás diciendo, lo hagamos en diario, porque yo creo que es la única forma en que entenderemos. Te agradezco mucho, Ceci, muy clara tu presentación. Gracias. Con mucho gusto, Chuy. Sí. Y tenemos que recordar, como dice Blavatsky, entonces, que cada vez que plantamos una rosa en el jardín del prójimo, estamos plantando una en el nuestro. ¿Verdad? Así es. Sí, sí. Bueno, Marcela Riauto, que está en la OTS de Argentina, quizás quiera decirnos algo también. Ahí estás sin micrófono. Micrófono está cerrado. No lo puede abrir. Bueno. Bueno, qué lástima.
Bueno, entonces llamamos a Dani de Estados Unidos. Dani. Después Emilce. Dani primero. A ver si ahora sí, Dani. No tiene audio, tienen que permitirle hablar. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, algunos en España. Hermana Cecilia, muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias porque, mire, yo le voy a decir la verdad a usted. Desde que yo comencé a estudiar teosofía, fueron 3 puntos que me indujeron y me persiguieron siempre en mi mente de seguir la teosofía. Uno es el karma, uno es la reencarnación y el otro es la evolución del ser humano. Y como usted ha dicho, yo creo que la vi en la clase de antropología que escogimos la semana pasada, creo que usted estaba presente. Noté una cosa tan interesante que el karma es algo que hemos vivido todo este Manvantara. Desde las primeras razas, raíces, es algo que es para todo ser en evolución, ¿verdad? Eso me hizo recapacitar mucho en el karma y ampliar mi estudio sobre el karma más y más y más. Porque es algo que vemos, que creamos desde el principio de las mónadas en su desarrollo de evolución. Y me hace pensar que cualquier mónada que esté en evolución va a tener siempre el karma. No va a ser hasta el momento que el ego reencarnante ya no necesite más karma, porque el karma en sí es parte de nuestra evolución, de nuestro proceso de aprendizaje. Perdón, ¿hay alguien, Galaxy A20, que quizá pueda apagar su micrófono? Si puede hable. Es como le iba diciendo, es parte de nuestra evolución y de la única manera que un ser humano, un ser, puede transmutar ese karma o ayudarlo, mejor dicho, es con el amor. Desarrollar esa cualidad de amor, no solo para personal, porque si es personal ya es egoísmo, como usted lo dice, sino sobre toda existencia que hay en este momento, en este Manvantara, en evolución. Y me refiero a los seres humanos, los reinos vegetales, animales y todo. Puesto que hasta que no seamos compasivos con nosotros mismos y con todos los demás, tenemos que vivir esos karmas. Y como le digo, para mí el amor, como lo dicen en la carta de los maestros, es una cualidad que hay que desarrollar para ayudar a transmutar este karma. Muchas gracias porque eso me impulsa a seguir haciendo más estudio sobre el karma, la evolución y la reencarnación que es tan necesaria para todo humano o para todo ser, porque algún día esos mónadas que en estos momentos no se han individualizado, ellos llegarán a su punto y nosotros tendremos que ayudarlos a ellos a pasar esos caminos. Muchas gracias, hermana Cecilia, por sus charlas. Me encantó. Y como le digo, seguiré en mi proceso de meditación constante. Cuando medito, hay como la entrega de la meditación dice muy claro que todos los seres vivientes tengamos verdadera felicidad. Que todos los seres vivientes podamos reconocer con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad. Gracias, hermanos. Gracias a todos. Sigamos luchando por esa unidad fraternal. Muy agradecido.
Mucho gusto, Dani. Hay un elemento que es importante en lo que acabas de mencionar, y es el hecho de que realmente todo deriva de una transformación individual, personal. De hecho, es en estas prácticas que les mencionaba, que les repito, las conozco y por eso las expreso, pero puede cada quien buscar. Hay un elemento fundamental y es que la práctica comienza con la autotransformación. Tener compasión por los demás, sí, pero si yo no tengo compasión por mí misma, ¿cómo puedo dar, como acaba de decir Isis, lo que no tengo? ¿Verdad? Esta de la meta, yo me siento a mí misma, frente a mí misma, y te digo, quiero que seas feliz. Quiero que te liberes del sufrimiento. Y en la práctica de Tonglen, yo primero me reconozco amarme, tengo compasión por mí misma, me libero de aquellas cosas y disuelvo suavemente aquello en mí que me está produciendo daño, porque de lo contrario, si yo estoy lleno de oscuridades, ¿cómo voy a aprender a recibir y transmutar la oscuridad del otro? No puedo. Entonces, todo se inicia con ese, pero al realizarse esa transformación y esa purificación y esa elevación individual, estoy también elevando la vibración de la humanidad en función de que realmente no existe tal separatividad, que es solamente una percepción errónea de nuestros sentidos y de la conciencia limitada en la que actuamos en esta vida en carne. Muchas gracias por tus palabras. No, gracias a ti, Cecilia, exactamente, muy claro, porque la practico diariamente. Es una práctica que llevo haciendo varios años y sinceramente, como tú dices, se la recomiendo a todos teósofos, pues ayudan mucho a aliviar el sufrimiento tuyo y de los demás. Gracias. Marcela Riauto. No podía desactivar el micrófono, estaba activado, era imposible. Bueno, ando con problemas de la cámara, desde el cambio de la plataforma del Zoom, así que creo que es mejor así. Gracias, Cecilia, muchas gracias. Fue una charla muy nutrida. Creo que todavía no nos damos cuenta, en verdad, de la fuerza inherente que somos, de la capacidad de transformación que tenemos, estemos donde estemos. Hay que experimentarlo, hay que darnos cuenta que siendo amor, atraemos amor, armonía. Es tan solo el estado de ignorancia en la cual aún estamos sumergidos, que no nos permite poder ver todo el caudal que somos. Y bueno, y desde la OTS, sin duda, las experiencias que vamos teniendo a través de lo que vamos haciendo, nos va demostrando toda esa fuerza inherente que somos, ¿no? Y la capacidad que tenemos de transformar. Así que gracias por tu charla. Lo único es que nos atrevamos a vivir realmente siendo esa fuerza, sabiendo cabalmente, conscientemente lo divinos que somos, y transformando todo. Creo que es una experiencia que nos tenemos que atrever a liberar realmente la divinidad, y para liberarla necesitamos justamente ser instrumentos idóneos. Y bueno, y coincido plenamente que la tarea es individual, para compartirla. Y bueno, eso, así que gracias, agradezco lo que se ha compartido y bueno, ojalá, deseo profundamente que todos podamos vivir eso. Gracias. Bien.
Gracias, Marcela. Sí, esa fuerza ahí está, potencialmente, ¿verdad? Es la fuerza inherente a nuestras humanas cuando realmente lo hayamos completado plenamente, cuando hayamos completado nuestra individualidad, vista desde el punto de vista teosófico. Así es, ahí está. Despertemos, la verdad. Emilce Gulfante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con todos ustedes. Gracias, Isis, por el espacio. Y Cecilia, me encantó. Realmente esta charla me lleva a ser un poco más consciente de mis actos y también, sin juzgar, ser consciente de nuestra vida, de nuestra responsabilidad, y hacerlo con amor y con fraternidad, pero sobre todo con un grado de conciencia de no criticar, de no juzgar, de tratar de ver la divinidad en todo. Generalmente particularmente creo que es mejor ver lo bello, lo bueno y lo verdadero en todo, que lo malo, lo que no es correcto, bueno. Pero sí ser conscientes de nuestra vida. Pero acá es la pregunta, yo diría, de no ser cómplices de los malos actos. O sea, sin prejuzgar, no poder apoyar cosas que no son correctas. Esa es la pregunta. Gracias. Claro, claro, eso es fundamental, Emilce, eso es fundamental, porque a veces justamente nos ponemos en una actitud de aquel que está haciendo, ¿verdad? Y yo me separo, yo soy la buenita, ¿verdad? Aquel está haciendo actos negativos que son, producen daño, ya sea individualmente o colectivamente, tal, y nos ponemos de alguna manera en un plano de superioridad, ¿verdad? Pero resulta que nosotros, esos actos están produciendo un daño particular a nivel físico, pero también lo están produciendo a otro nivel. Y por eso es que nosotros se nos llama también ocultistas, ¿verdad? Porque sabemos que todos los efectos externos se generan en los mundos internos. Y resulta que nosotros estamos siendo cómplices, cómplices con la actitud despectiva. Ya ahí ponemos un elemento de separación, de que yo no me involucro en eso, pero sí señalo. Pero con mi pensamiento negativo y con los actos incluso que no tienen, individuales, que no tienen ninguna relación con lo que está pasando, con aquello que estoy criticando, pero con mis actos, mis pensamientos y mis palabras a nivel de mi vida personal, también estoy siendo cómplice de esas vibraciones negativas. Tal vez no orientándose en una acción, porque recordemos siempre esas tres puertas, ¿verdad? Pensamiento, palabra y acción. Tal vez no se genera en esa forma de acción concreta, pero sí se genera en un efecto negativo a otro nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, como nos dice el maestro, repercuten en aquellas personalidades que son sensitivas, ¿verdad? Y si un grupo de la humanidad está vibrando en una frecuencia más baja, más densa, mi pensamiento que está vibrando a un nivel más alimenta esas fuerzas. Entonces soy, como lo dijiste muy bien, soy corresponsable de todo lo que está pasando realmente, ¿verdad? Y estoy alimentando también ese sufrimiento de la humanidad, porque estoy contribuyendo a alimentar y a fortalecer las vibraciones, las frecuencias más densas del dolor, del sufrimiento y demás. Eso es muy importante. Así es. Gracias, Cecilia. Gracias. Luis Tejada, directamente de Lima. Gracias, Isis, por el paso. Gracias, Cecilia, por un tema que es vigente en el día a día en el mundo. Has tocado temas que a veces nos lleva a dicotomías, a pensar si hago bien o mal. Yo me imagino observar esto de tal manera que obviamente, de acuerdo a nuestro
tal vez vibración, rayo de evolución, no sé cómo quieramos llamarlo. Hay acciones, hay meditaciones, hay pensamientos, oraciones, no sé, actitudes que obviamente tendríamos que llevar a cabo. Y me imagino, yo veo mi país y veo el escenario mundial muy frecuentemente. Y entonces encuentro cosas que, aun cuando tenga que señalarlas, tengo que ser independiente de eso. Puesto que, por ejemplo, hay una frase muy, para mí, cínica en la política, como que es que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y lo dice muy claramente, algo que puede ser muy egoísta. Entonces, tenemos que ver que la sociedad tiene que cambiar de paradigmas, tiene que cambiar de conceptos de esto que en alguna forma es no solamente ver y no comprometerse. Ya lo ha tocado eh, Marcela con esto de conciencia y complicidad. Conciencia en el sentido de que se tiene que observar. Tenemos que ser libres en el pensar, tenemos que ser libres de esos prejuicios sociales que enmarcan nuestro ámbito, digamos, de comunidad. O sea, yo me imagino que hay intereses de lo muy egoístas, que podrían ser el yo nada más, a los intereses de las tribus, a los intereses de que van escalando sectores hasta el concepto de patria, que ya tiene el problema de límites y cosas como ese. Y de ahí, inclusive, de religiones, porque comenzamos a ver de que cuando chocan con esos límites, comenzamos a encerrarnos. El teósofo no está para eso. El teósofo estudia todas las religiones, inclusive los intereses de estos países que en alguna forma a veces responden solamente a cúpulas. Cuando en alguna forma estamos hablando de bondad, de fraternidad, cuando estamos hablando de cosas que tenemos que liberarnos de esos intereses, simplemente comenzamos entonces recién a terminar en lo que puede ser esa fraternidad, esa autocompasión. Pero eso no nos hace inertes en accionar. Tú has mostrado cosas que obviamente deberíamos sentirnos implicados. Esos inmigrantes o esos pueblos que se mueren de hambre tan solo porque hay intereses propios de esas cúpulas que quieren conseguir algo. Y entonces empieza el que yo tengo la razón, el que tú empezaste primero, cosas que son muy bajas para lo que debería ser el género humano. En la medida que yo quiera darle a mi prójimo lo máximo y él quiera dármelo a mí, marcharemos armónicamente. Pero si cuando yo hago un gesto de fraternidad, el otro trata de aprovecharlo para sus intereses, entonces empieza a trabajar en mí ese subconsciente de que, oye, mira, él no actúa como tú. Y terminamos de nuevo cuidándonos a nosotros mismos, cuidándonos y tratando ya de competir. Y lamentablemente esta sociedad hoy día es competitiva y consumista. Competitiva porque a mí no me interesa cómo quedó el segundo si yo soy el primero, aun cuando haya pisado cabezas. Y consumista porque nos hacen crear necesidades ficticias. ¿Por qué? Porque yo tengo que vestirme así porque a fin de cuentas la moda me lo exige. Este medio que obviamente hoy día crea tendencias, que crea opiniones falsas, y sin embargo no nos podemos abstraer de ello. Entonces, la libertad del teósofo va en ese sentido, libre de prejuicios, libre de cosas que puedan, por parecer muy amplias, son solamente egoísmos de grupos. La fraternidad se debe implementar para toda la humanidad. Y tenemos que ser solidarios con quien de alguna forma sufre en África, en Asia, en América, y sin embargo, cuando decimos eso, tú dices, oye, tú no hablas por tu país,
Tú no hablas por tu religión. ¿Qué será de tu familia? Yo me imagino no solamente estereotipadamente a un monje lama que a veces renuncia al prójimo, renuncia a su familia, renuncia a todo por tan solo abrazar la verdad. Y suena egoísta a veces. Hoy día nos has mostrado que, en definitiva, si no tenemos esa libertad de pensamiento, simplemente vamos a ser parte de esa tendencia que se crean, a veces ficticias. Gracias por la exposición. Un abrazo. Un abrazo, Luis. Muchas gracias por tus palabras. Acabas de mencionar algo que es muy importante. A veces actuamos y porque el receptor de aquel acto no respondió como nosotros pretendíamos en nuestras limitaciones, que respondiera, a veces dejamos de actuar. Eso no debe ocurrir. Recordemos la enseñanza teosófica de la acción por sí misma, sin esperar ese resultado. El otro, allá el otro. Si yo le di para que compartiera y se lo dejo a sí mismo, el asunto es del otro. Simplemente lo miramos con compasión, con amor y seguimos dando. ¿Verdad? Como aquel Juanito que pasó sembrando sus semillas de manzana a lo largo de toda América del Norte y no le importó que este fuera para mí o para el otro o para acá. Simplemente repartió y los árboles de manzana crecieron en el terreno que era fértil. Y recordemos en ese sentido también la parábola del sembrador. Eso es, habrá semillas que crecen en un terreno adecuado, otras no. ¿Por qué? Porque precisamente su desarrollo espiritual no es el adecuado, decimos nosotros, para que prospere la humanidad como un todo. Él está todavía en ese nivel. Pero ni lo menospreciemos, ni lo critiquemos, ni lo apartemos, simplemente nosotros seguimos nuestro camino como debe ser, dando y dando, ¿verdad? Y quizá en algún momento vibre en aquella oscuridad de ese manas inferior, de ese quemamanas brille, esa pequeña luz que sembramos, ya el momento llegará, su momento llegará. Y recibirá sobre sí mismo pues las cosas de haber negado la apertura a esa luz que en algún momento nosotros negamos. Gracias por tus palabras. Gracias. Y es muy importante darnos cuenta que de hecho somos estudiantes de estas verdades eternas, ¿no? Entonces, es un proceso que aún no hacemos esto en perfección, pero no importa. Es como la escalera de Jacob, ¿no? Uno se va dando la mano, recibiendo la mano arriba y dando la mano abajo, ¿no? Cada cosa que uno va aprendiendo va ayudando a los demás a aprender también y a su vez mirando arriba qué es lo que hay que aprender, ¿no? Yo siento que si uno se inviste de que ya es perfecto, está condenado a la frustración, ¿no? Entonces, mejor saber que estamos aprendiendo y poniendo nuestro granito de arena en la correcta dirección, de manera a construir un mundo mejor, a construir un mundo más pacífico para nosotros y para todos, ¿verdad? Emilio Hernández, directamente de Bilbao. No puedo abrir el vídeo. Bueno, entonces hablo. El micro sí que está abierto, creo. Sí. Bueno, saludos a todos. Gracias, Isis. Y gracias, Cecilia, por esta exposición tan selecta sobre el tema del karma. Esta enseñanza tan importante, entiendo yo, que es en el sistema teosófico. Has partido de unas definiciones sumamente interesantes que yo creo que son como la clave, la unidad fundamental de toda la existencia. A mi modo de ver, es una de las más importantes que entender, comprender y realizar, por supuesto. Y ahí estamos, ¿verdad? Es algo tremendo entender lo que representa la unidad fundamental. Eso, meditando en ello, a mi modo de
verlo, meditar en ello, yo creo que nos debería llevar progresivamente a esa ampliación y expansión de la conciencia para abarcar esa unidad. Eso sería, claro, es muy resumido decirlo, pero si eso es una realidad, y esa es la enseñanza, por supuesto, ahí estaría todo, porque se supone que partiendo de uno mismo, desde mi propia mente limitada, viendo en mí cómo esa armonía universal está, de la forma que está, luego tengo que ir abriéndome a mi entorno, que es mi familia, los elementos y todos los que componen mi grupo familiar, y así progresivamente el resto social en el que me muevo, y así progresivamente en otros grupos, en el grupo nacional, mundial, etcétera, el planeta. La charla la has planteado sobre la responsabilidad que tenemos como individuos respecto al sistema planetario. Y ahí estamos todos los seres, ¿no? Los seres humanos, nuestros hermanos los animales, al cual decían los maestros, amad a vuestros hermanos animales, amad a los niños, amad a vuestros seres queridos y a vuestros congéneres. Pero también están los demás seres, que ha sacado algunas imágenes y algunos comentarios respecto al sistema ecológico. El reino vegetal también son seres que son hermanos nuestros naturalmente. Y esto es muy importante. La unidad de toda la vida es todo esto. Y así todos los reinos. Estamos hablando de los seres del reino visible. Pero la mente y la conciencia, en la medida que se va expandiendo y va penetrando en los aspectos más sutiles, has comentado un asunto muy, muy importante. La importancia y la fuerza, por decirlo así, de los pensamientos. Esto es otro aspecto sumamente interesante del karma. Y ahí tenemos una responsabilidad increíble. A mi modo de entender, la ley del karma, que es una ley universal que hay que entender también, una ley universal, que se diferencia y se distingue en casi todo de las leyes que los humanos creamos para nuestro convivir social, etc. El karma es una ley universal. Y en la medida que lo vamos entendiendo, entiendo yo, nos va otorgando esta responsabilidad en progresión, y la responsabilidad que tenemos en todos los demás reinos, para con todos los demás reinos y para con todos los demás seres. Es algo sumamente interesante. Has comentado también, y algunos de los hermanos lo han comentado también, ¿qué podemos hacer? Bueno, por lo que está en nuestras manos y en la medida de nuestra conciencia, por supuesto, de dónde estamos y cómo comprendemos las cosas. La meditación es una herramienta sumamente importante. Tenemos la unidad de toda la vida que nos legó Anibesan. Hay 3 aspectos de la unidad de esta oración, de la unidad de toda la vida, que reflexionando y meditando en ella, ahí tenemos un vínculo sumamente importante sobre la importancia y la enseñanza de la ley del karma. Bueno, y para no extenderme, agradezco también todos los comentarios de los hermanos y hermanas que han aportado, muy interesantes y muy enriquecedores, como no. Y si me permites, Cecilia, voy a dejar planteada una pregunta, espero que no sea personal. ¿Cómo, si tú has sentido algo en particular, en especial, en este momento, cuando has estado trabajando, pensando, estudiando
esta idea del karma, esta enseñanza, esta energía y todo lo que ello representa. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Saludos a todos. Claro, Emilio. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Justamente, pues he venido preparando, como hay tanto que hacer, he venido preparando la charla de a poquitos. Y fíjate que, bueno, hace como 15 días o algo así, coincidió con que mi nieto de 8 años, 9 años, pasó el fin de semana conmigo porque el hermanito menor estaba enfermo con una gripe y entonces me lo pasaron a mí para que no se enfermara. Él es un chico especial, es un chico que desde los 4 años me está preguntando que quién es Dios, que qué hay después, antes de que nazca el universo, que tiene que haber algo, cosas así. Entonces empezamos a conversar sobre el terremoto de Turquía. Y entonces yo le preguntaba justamente eso, mi amor, ¿has pensado que hay niños que se quedaron sin padres y padres que se quedaron sin niños? Y vamos a meditar. Entonces se subió. Yo tengo un cuartito para meditación y me senté con él. Y empezamos a meditar justamente lo que acabas de hacer. De Blavatsky, la meditación en el corazón. Y yo le recomiendo que la busquen. Blavatsky nos la dio. Es simplemente vivir esa unidad, vivir ese espacio único en nuestra conciencia que lo hay. Cuando terminamos de meditar y luego concluimos en la meditación de tomar el dolor y recibir, que ellos reciban. Y cuando terminamos la meditación, que fue como de media hora con mi nieto, él se me quedó mirando y me dice, Tita, estoy feliz. Sí pude ayudarles. Sí pude ayudarles. Entonces, uno se vuelve reflexivo. En el proceso, claro que uno viene así, reflexivo. Y mi nieto nació reflexivo. ¿Por qué? Por esos escándalos que ya traemos, que vamos cultivando, ¿verdad? Pero cuando uno va profundizando en la teosofía, uno se vuelve un ser total y absolutamente receptivo, perceptivo, observador y analítico del propio desarrollo y de la propia evolución. Y claro que esta búsqueda me hace convertirme en un ser más consciente de mi día a día, de mi cotidianeidad. Y de eso se trata, lo que se espera de nosotros. Así es. Sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestro mosquetero José Luis. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Isis, gracias, Cecilia, por compartir tu estudio. Yo no pude estar al principio porque estaba afuera, pero ya llegué a casa y me ponía a pensar en lo que explicaban y hablaban los hermanos. Y bueno, pues hay un tema que creo que todos pecamos en algún momento, ¿no? Es el tema de la indiferencia. Que porque yo no estoy en Turquía, entonces, bueno, pues estoy bien aquí, entonces no puedo hacer nada. José Luis, no te escuchamos. Este fue el audio. José Luis, lo intenta de nuevo. Pequeñito, como decía Isis, ¿no? El pájaro que iba gota por gota tratando de apagar el incendio. Pero yo creo que hay muchas cosas que sí podemos hacer y no obligatoriamente es con dinero, ¿no? Es un buen pensamiento, como lo decían. El karma actúa a ese nivel, imagínense la responsabilidad que tenemos. Es una oración. Hay grupos de oración también en la teosofía y hay bastante que podremos hacer y no ser indiferentes. Creo que hasta tenemos un karma por ello, ¿no? Gracias, Cecilia. Con mucho gusto. Sí, nuestras posibilidades son infinitas.
Y las limitaciones físicas son eso, limitaciones físicas, pero hay un instrumento más poderoso, muchísimo más poderoso, porque transforma en el nivel oculto, en los niveles invisibles. Y ahí está la posibilidad de desarrollar toda nuestra fuerza como seres humanos. Así es, José. Bueno, estamos llegando a nuestro tiempo regulamentar, agradeciendo a las 70 personas que estuvieron acá escuchando, a nuestra querida Cecilia Calderón, y bueno, de muchos países, yo conté 10 países, bueno, y la próxima semana tenemos a José Tarragó de España, que nos va a hablar de la vida interna del silencio. Yo agradezco también a los que estuvieron asistiéndonos en YouTube, y ahora encerramos la presentación en YouTube. O quizás Cecilia quiera decir unas últimas palabras antes que yo encierre en YouTube. Bien, nada más lo que dijo el maestro. Trate. Eso nos dijo el maestro. Tratemos.